Buenos días, estimados estudiantes. Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches. Ok, mis estimados developers, vamos a continuar el día de hoy con una tecnología para el manejo de CSS, la cual se denomina Flexbox. Vamos a mirar un poquito de teoría, luego hacemos un proyecto bien orientado a Flexbox y luego ya un proyecto más natural. Vamos a ver cómo nos va en el tiempo. Entonces, mis estudiantes, Flexbox es un set de propiedades CSS relacionadas para construcción de layouts de una dimensión, no de dos dimensiones, sino de una dimensión, es decir, a la vez o bien es horizontal o bien es vertical, pero simultáneamente no se puede gestionar con Flexbox tanto eje principal X y eje cruzado Y. Luego vamos a ver que con CS Grid sí podemos gestionar ambas dimensiones y es muy parecido como a un Excel en donde hay filas y columnas, ¿sí? Pero estamos en Flexbox. Entonces recordemos que Flexbox es de una dimensión. ¿De cuántas dimensiones de Flexbox? De una. La principal idea detrás de Flexbox es que el espacio vacío adentro de un container, de un elemento de container, puede ser dividido automáticamente por sus elementos hijos. Es decir, hay un padre, un contenedor padre, y adentro de ese contenedor padre hay una serie de elementos. Esos elementos se dividen automáticamente, se alinean automáticamente, ya sea horizontalmente hablando o ya sea verticalmente hablando. Flexbox hace más fácil y automáticamente la alineación de los ítems uno al lado del otro en un contenedor padre y de ambas maneras, lo que les decía, tanto horizontal como vertical. ¿Qué es lo importante? Seleccionar al padre. Eso es lo que tendremos que aprender a ver en toda esa estructura del lenguaje de hipertexto de marcado HTML. Ah, mire, este es el padre y este tiene estos hijitos. Quiero alinear horizontalmente a los hijos. Ah, pues selecciono al padre y ya, eso es todo. Antes, chicos, era con Float y había mucho, era muy difícil uno alinear y tocaba con coordenadas y bueno, pero realmente Flexbox y CS Grid cambiaron por completo lo que es las hojas de estilo, ¿cierto? El diseño, la presentación, la apariencia de una página web, porque como su nombre lo indica o como lo indica este punto, se hace de manera automática. Flexbox resuelve problemas comunes. Flexbox solve common problems such as vertical centering and creating equal 8 columns. Exacto, o sea, hacer esto, columnas iguales con la misma altura, ay Dios, era bien demorado. Y ahorita se van a dar cuenta que es literalmente en un segundo, en 5 segundos. ¿Sí? Solo hay que conocer cómo funciona Flexbox. Y Flexbox es perfecto para reemplazar a los floats. Ah, ¿qué les dije? Antes tocaba con floats, pero eso era mejor dicho, sin palabras, permitiéndonos a nosotros escribir código HTML y CSS más limpio y fewer. What is the meaning of fewer? Más poquito, más corto. Y se me olvidó que era fewer. Ok. Repeat after me. Flexbox. Entonces, ojo acá, aquí empieza a tener la magia, lo claro. Si entienden bien esto, juegan con el Flexbox. Terminología del Flexbox. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que entender es que hay un Flex Container. Repeat after me. Flex Container. Flex Container es el contenedor padre. Ya, pare de contar. Hay un contenedor papá. Pare de contar. Y ese se llama Flex Container. Pero a su vez hay unos
contenedorcitos pequeños o sections o divs o cajitas pequeñas que son los hijos. Ya a ellos se les conoce como flex items. Repeat after me, flex items. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, como se dan ustedes cuenta, el flex container contiene a los flex items, ¿cierto? Eso está claro. El flex container tiene adentro flex items, es decir, el padre container tiene adentro hijos items. Ahora bien, hay un asunto bien importante, la orientación, la dirección. El eje principal, como dice acá, main axis, es el eje X. Es decir, de izquierda a derecha. Es decir, horizontalmente. Y eso se llama el eje principal o el main axis. Y por defecto, by default, es el eje X. El eje X, el eje horizontal es el principal por defecto. Cuando digo por defecto, quiere decir que entonces yo lo puedo cambiar. Y puedo decir que el eje principal ya no sea el eje X, sino que sea el eje Y. Y el eje Y se le llama el eje cruzado, que corresponde al eje Y. Es decir, de arriba hacia abajo. Es decir, cuando hablamos no, hasta ahí está bien, listo. Y ojo, coders, mis excelentes developers, ¿se acuerdan la semana pasada que hablábamos? No, en el video, ahí dice que hay varios display, ¿cierto? ¿Quién me dice el típico? Casi el que todos los elementos tienen. Block. ¿Y qué característica tiene ese display? Que un elemento se hace encima del otro, uno debajo del otro. Y el display inline, ¿qué lo caracteriza? Que el elemento siguiente se localiza al lado derecho del anterior, ¿sí? Entonces, el display block, muchos elementos tienen display block uno debajo del otro, y el inline uno al lado del otro. ¿Y qué aprendimos? ¿O qué es necesario tener claro? Que el display flex no viene por defecto en ningún elemento. No viene por defecto. Lo tenemos que habilitar. Manualmente nosotros como developers lo tenemos que configurar. ¿Y cómo lo hacemos? Diciéndole esa instrucción. Display flex. Parándose en el flex container. Seleccionando al flex container. Entonces, en ese momento ya él dice, bueno, listo. Entonces, el eje X va a ser el eje principal. Ya ahorita vemos por qué. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Facilísimo, ¿cierto? Muy claro, muy sencillo. Sigamos. Entonces, vamos a tratar de revisar las propiedades. Ahí ven, ¿cierto? Entonces, chicos, hay propiedades para el flex container y hay propiedades para el flex items, para los items. Vamos a empezar rápidamente. Esta teoría es general, realmente se aprende escodeando, pero es importante recibirla porque si no, cuando codiemos no saben ni siquiera qué estamos haciendo. El flex container, la primera propiedad es importante, es el gap, como el hueco. Y muy claramente aquí nos dice que sirve para crear espacio entre los flex items sin usar márgenes. Es decir, yo necesito inyectar un espacio entre dos flex items, uso a gap. No le digo margin, podría hacerlo, pero no se debe, o sea, hay que decirle es gap. ¿Se aplica para cada ítem? En este momento estamos en las del flex container, entonces, exacto, sí, se aplica para cada ítem con una sola referencia. Y él de una alinea horizontalmente a todos los ítems. Dime.
Sí, la unidad está en píxeles o en red, ¿no? ¿El qué? Ren. Ah, sí, sí, chicos, importante lo que el compañero dice. Ren, cuando empezó todo esto, los píxeles eran lo máximo, se alcanzaba a renderizar a punta de píxeles cualquier imagen, pero ahora ustedes saben que la camarita, ¿cuántos megapíxeles tienen? O sea, son imágenes demasiado que para ver el detalle se considera que el píxel ya le queda grande, ya no es capaz, entonces se hace la conversión a la unidad de REN. Hay un hook ahí que uno pone el font size en 16 y el body, el font size también en 62.5 para que quede equivalente. Entonces uno dice, 10 píxeles es un REN. Entonces si 10 píxeles es un REN, 100 píxeles, ¿cuántos REN son? O sea, es el 10%. Es correcto. Sí, o sea, luego hacemos la conversión. Por ahora empecemos con píxeles, ¿sí? Es sobre todo para ello. Pero sobre todo es por la nitidez de la imagen, ¿sí? Que el REN deja ver cada puntico bien. Ustedes saben que una imagen es un conjunto de puntos, ¿no? La teoría de imágenes y todo eso. Muy bien, claro el gap. Facilísimo, ¿cierto? Vámonos con Justify Content. Repeat, Justify Content. Para justificar el contenido, ¿yo a quién uso? A Justify Content. Pero vamos a ver que tienen ciertas cositas a tener en cuenta para utilizarlo. ¿Y qué valores le puedo dar? Si yo quiero que los elementos se ubiquen cuando yo le... importante. Aquí dice, para alinear elementos a lo largo del eje principal. ¿Cuál es el eje principal por defecto? X. Horizontal, muy bien, gracias. Entonces, para yo alinear horizontalmente hablando, utilizo a Justify Content. Ya empiecen a grabarse eso, horizontal a Justify Content. Claro que nos vamos a dar cuenta que si le cambiamos la dirección, hay ahí un cambio de cositas, pero bueno, vamos por despacito. Horizontalmente hablando, si yo quiero alinear a la izquierda, le digo Flex Start. Si quiero alinear bien a la derecha, le digo Flex End. Si quiero alinear en el centro, le digo Center. Si quiero colocar un espacio entre elementos, le digo Space Between. Si quiero colocar esos Flex Items Around y que no queden al espacio, le digo Space Around. Y Evenly, ¿qué era? Bueno, ahí se los dejo de investigación. Vámonos con Align Items. Entonces, chicos, con Justify Content alineo horizontalmente. ¿Pero qué dice Align Items? Para alinear ítems a lo largo del eje cruzado, es decir, el eje Y, para yo alinear verticalmente, ya no uso a Justify Content. Ahora uso a Align Items. Y lo mismo, valores Flex Start, Flex End, Center y Baseline. No dijimos Flex Direction. Resulta que cuando uno está empezando, o sea, este valor de Flex Direction Rock es el valor por defecto. Si yo no especifico esta propiedad, no la escribo, él por defecto va a tomar ese valor. Entonces uno se acostumbra a veces incorrectamente a decirle Justify Content y como por defecto el Flex Direction es Rogue, yo no lo escribo y sigo codeando. Eso sirve si el eje principal es el eje X, pero, o sea, la fila, la línea, sí. Pero si yo quiero alinear verticalmente, ahí sí me toca decirle Flex Direction y en vez de row, en vez de fila, le tengo que decir columna. Y entonces ahí cambia la cosa. Por eso es que, a pesar de que por defecto Flex Direction con el valor row es el de por defecto y no, la gente no lo escribe, comenzando es bueno manualmente escribirlo. Ya cuando hagan muchos proyectos, ya ustedes saben, por defecto Flex Direction es fila, es horizontal, ya no lo escribo. Pero empezando,
escríbanlo siempre, Flex Direction Row, para definir cuál es el eje principal, ¿sí ven? Entonces, si yo quiero que el eje principal sea el horizontal, le digo row. Pero si yo quiero que el eje principal sea el vertical, le digo column. Muy bien. Flex grab, no grab, para permitir que los ítems grapeen adentro de una nueva línea si ellos son muy largos. Entonces, cuando yo alineo horizontalmente 10 flex items y resulta que tengo un container, el padre, y le pongo un gap por allá de 100 píxeles, pues obviamente los hijos se van a separar mucho. ¿Y qué va a pasar con el límite derecho del container? Se va a salir, se sale del flex container. Entonces, si yo le digo grab, ¿se sale o no se sale? Exacto, entonces esta propiedad me sirve para que no se salga, sino que encuentre un siguiente renglón, ¿sí? Eso es muy usado cuando las cards típicas se consume un servicio de una API, se traen las 100 películas y quiero alinear de a 3 columnas por fila y son 100, pues imagínense, entonces yo ahí le digo que encuentre filas en la siguiente línea. Y el content aquí muy simplemente dice cuando hay múltiples líneas. Ese luego lo miramos. Entonces, esos eran las propiedades de Flex Container. Vámonos ahora con las propiedades de los Flex Items. Entonces, repito, mis estudiantes, estas propiedades se le referencian al padre, al Flex Container. Pero si yo necesito, como dijo aquí el amigo, pero venga, profe, si yo ya alineé todo horizontalmente las 100 tarjetas, pero yo necesito que la tarjeta 12 la quiero arribita o abajo, le quiero dar un trato especial de alineación, ¿qué hago? Ah, pues para eso son los Flex Items. Entonces yo selecciono los Flex Items y les asigno los valores a las propiedades de tal manera que los alinee como yo necesite. La primera es Align Self. Como su nombre lo indica, es alíñese a sí misma. Entonces simplemente hago un selector con clases a esa propiedad y le doy uno de estos valores, que se estire o que comience a la izquierda o a la derecha o al centro. Aquí claramente dice para escribir la alineación de los ítems para Flex Items individuales, ¿sí? Entonces ese es importante. Por ejemplo, tengo 10 productos y todos tienen una alineación igual, pero el producto más caro lo quiero resaltar. Ah, pues yo lo puedo decirle un Align Self y lo resalto. Flex Grow es para crecer, ¿no? Grow es crecer. Entonces, si yo lo pongo para permitir que un elemento crezca, 0 significa que no crezca y 1 positivo significa que crezca, ¿sí? Flex Shrink. Shrink es encoger, al revés, en vez de crecer, encójase, achíquese. Entonces lo mismo. Sí, cuando hay columnas y hay un espacio disponible, entonces yo le digo estírese o encójase, ¿sí? Todo es automático con el Flex y él depende de qué tamaño hay por ahí disponible. Para permitir que un elemento se encoja, entonces yo le digo 0 significa no se encoja, 1 significa se encoja. Y... Perdón, repite lo último, 0 que se encoja es... Ay, discúlpame. 0, Flex Shrink, 0 que no se encoja. Y 1 que sí se encoja. Flex Basis. Flex Basis es como el width, el ancho. Entonces yo quiero a un ítem ponerle 200 píxeles de ancho. Ah, entonces yo lo selecciono y le digo Flex Basic 200 píxeles. Entonces solo ese Flex Item, solo ese ítem se va a anchar, ¿sí? Eso hace Flex Basis. Para definir mira, ahí dice el ancho de un ítem. Mírenlo, en vez de usar la propiedad width, hay que usar a Flex Basis, ¿sí? ¿Este se basa en el ancho del contenedor o en el ancho, digamos, de lo que en el ancho del papá que lo permita, ¿sí? Entonces,
Si yo le digo a cada ítem 100 píxeles, entonces 8 ítems llegó hasta la mitad. Y de repente el último yo lo quiero que llegue hasta el final. Entonces selecciono el último y le digo Flex Basic 400, por ejemplo. Entonces trabajas con eso. Queda todo anchote. Y esta, chicos, es como ¿cómo es cuando se dice algo que resume? Sí, uno en vez de decirle, Flex Grow, Flex Chin, Flex Basic, lo que hace es decirle solamente Flex y este 0 corresponde a Flex Grow. O sea que 0, dijimos que Grow, cuando es 0, es que no crezca. Y luego le decimos 1, que es Shrink, o sea, sí encójase. Y luego en auto para el basis, para que él tome el ancho automáticamente dependiendo de la disponibilidad que haya en el container. Entonces realmente, chicos, uno de estos casi nunca los usa individualmente. Uno lo que hace es hacer un solo flex y combinar los tres, ¿sí? Este es grow, este es shrink y este es basis. Y uno ahí va jugando, yo le puedo poner aquí 1, 0 y píxeles, no tiene que ser automático, sino 200 píxeles. Y ahí lo va. Y el de ordenar, finalmente, como su nombre lo indica, es para ordenar. Entonces, si yo quiero a un ítem que está por allá en la posición 10, hablando del eje X, ¿no? La columna 10, la quiero de primera, entonces yo le coloco -1 para que quede first, para que quede primera. Y si quiero que quede de última, no me pregunten por qué, porque es raro, ¿no? Uno dice -1 primero, -1 negativo y primero, y 1 positivo de último. Bueno, como que aceptémoslo, ¿no? ¿El qué? No entiendo la pregunta. Sí. En 0, todo un vector, ¿hablas de un array? Sí, la posición es 0. La primera posición es 0. Y en muchos lenguajes de programación. Entonces si yo quiero, bueno, ahorita lo hacemos mejor. Listo, chicos. Entonces, vámonos. Pero ustedes no tienen computador, ¿no? Entonces me van a ir mirando acá. Listo, covers. Entonces, y empieza de una vez el quiz. Hagamos creo que yo hice uno, UTS clases. Acá. Digámosle Flexbox. Flexbox. Listo, covers. Entonces, estamos aquí. Vamos a hacer, pues, una cuadriculita, ¿no? Entonces, hagamos nuestros archivos. Ok, entonces comencemos. Noé, ¿cómo enlazo el HTML con el CSS? ¿Cómo? ¿Qué etiqueta? Link. Y tiene dos atributos, el relationship y el href, pero no hemos, bueno, pongámoslo acá ya que se llama styles.css. Hagámoslo acá, styles.css. Listo. Entonces vamos a hacer acá, chicos, nuestro Flex Container. Entonces simplemente ya vamos a utilizar ya la semántica, ¿no? Aunque section es algo general, vamos a guardar en un section, por ejemplo,
y le vamos a poner una clase que se llame Flex Container, así tal cual, Flex Container. Entonces, tengo una clase Flex Container asociada al contenedor padre, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo, más nada. Y vamos a hacer 8 hijitos, o sea, 8 Flex Items. Podemos utilizar otra vez una section, podemos utilizar un div, cualquier cajita, un article, hasta una P. Hagamos un div para que luego lo de semántica lo manejemos teóricamente mejor. Y vamos a hacer 8 lenguajes de programación. Ustedes me los dictan. El primero, Java. Entonces, hagamos acá una clase que se llame Flex Item y pongámosle que esa es la 1, ¿sí o no? Listo. Y vamos a clonar las 8 y entonces la 2 va a ser ¿quién? ¿Qué lenguaje? Python. La 3 va a ser ¿quién? C Sharp. La 4 ¿quién va a ser? Ponga todos los C, Amante de C. No, pongamos a Go. Y en el 5, Ruby on Rails. No, pongamos a Node.js. Ah, pues en minúscula. Node, y este es IJS. La sexta, ¿a quién le decimos? Ush. Ya ni me acuerdo cómo se escribe. Fortran, ¿así? La 7 le decimos ¿a quién? Digámosle HTML, ¿no? Porque imagínense, estamos mirando. Y una última. Y la 8. Que sea React, por ejemplo. Listo. Ahí están los 8. Entonces, vamos a lanzar nuestro servidor. Mírenlo, ahí están mis ítems, ¿cierto? Ahí están mis 8 Flex Items. No están alineados ni vertical, ni horizontalmente, ni de ninguna manera. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a coger esta clase que está acá. Venimos a nuestra hoja de estilos. Ah, bueno, reseteemos. Digámosle acá el padding y el margin en 0 por lo menos. Luego hacemos lo de la cajita y todo eso. Entonces vamos a tomar nuestra clase Flex Container y primero coloreémosla, ¿no? Digámosle un background color negro. Mírenlo, ahí está. Mi Flex Container, mi contenedor Flex está, y aquí están los ítems, ¿no? Nos toca colorear a los ítems. ¿Qué le decimos? ¿Con qué propiedad coloreamos? Uy, no le puse a Noé, Noé me dijo que bien. Ashley Carolina, ¿con qué propiedad coloreamos la fuente? Color. 3, porque dijo color. Bueno, está bien. 4, 5, ya. Entonces, digámosle color. Y digámosle white. ¿Listo? Entonces, ahí está. Úpale. Ahí está. Ah, no. ¿Dónde es que está? En este. Sí. Listo, ahí quedaron.
Pregunto, mis estudiantes, ¿esos ítems están alineados? No, ¿cierto? Sí. Pero, exacto. ¿Qué display tienen? ¿Quién me dice qué display tienen? Block, ¿cierto? Si yo vengo acá a Fortran, ¿qué me dice aquí en display? Block. Y si vengo a React, ¿qué me dice aquí display? Block. Entonces tienen un display, solo que es block, o sea, un elemento debajo del otro. Entonces, si yo quiero alinear horizontalmente, ¿cómo habilito a Flexbox? Display Flex. Ahí me va a quedar ya alineado. Sí, porque por defecto está bien. ¿Quedó alineado o quedó habilitado? Quedó habilitado, pero alineado, pues bueno, podríamos decir que sí, pero realmente hasta ahora lo único que hicimos fue habilitar a Flexbox, pero no hemos alineado. ¿Qué propiedad, mis estudiantes? Yo les dije, chicos, acostúmbrense a colocarla así por defecto. Si uno la ignora, tiene un valor, pero coloquémosla. ¿Cuál era? Excelente, campeón. Flex Direction. Entonces le decimos Flex Direction Rogue. ¿Y qué va a pasar? Pues nada, porque él por defecto toma ese, o sea, por defecto el eje principal es el eje X. Por eso, como ustedes ven, está en el eje X. El main axis es el eje X. Porque por defecto es como si hubiésemos escrito Flex Direction. A pesar de que, si yo la quito, se ve igual, ¿cierto? Se ve igual. Listo. Ahora sí. Bueno, esta no, ahí está bien. Vamos a alinear horizontalmente. ¿Quién me dice con qué propiedad alineamos horizontalmente? Horizontalmente por defecto, align. Justify content. Porque es el eje principal. Porque es el eje principal. Entonces, como yo ya le dije que el eje principal es row, es horizontal, por lo tanto, ahora si yo le digo justify content y por ejemplo le digo space between, él va a colocar al flex item bien pegado a la izquierda, el primero, y al último bien pegado a la derecha, y mete un espacio ahí entre ellos. Vamos a ver si es verdad tanta belleza. Y si venimos acá, ¡ay! Véalo, ahí está, alineadito. Ahora sí quedó alineadito. Vamos a colocarle, yo creería que un padding de unos 10 px, ¿será? Ahí está. Sí, ahí quedó ya, se engrosó. Y hagámosle un height de unos 300 px, ¿será? Entonces mírenlo, ahí está, chicos, facilísimo. El flex container es todo este contenedor negro. Y este es un flex item, segundo flex item, tercer flex item, y así sucesivamente. Ahora bien, como yo ya le dije que el eje principal es fila, ¿cómo hago yo para que todos los elementos queden alineados a la esquina superior izquierda? Tú. ¿Qué propiedad le decimos? Para que queden todos hacia la izquierda. Entonces le decimos acá, dime de estas cuál es, de estas que te van a aparecer. ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿Crees que sirvan? Flex start, ¿cierto? O sea, start en inglés es comenzar. Entonces yo le digo start y ¿qué va a pasar? Se alinearon a la izquierda. Entonces, compañero mío, ¿cómo alineamos a la derecha? Que me queden en la esquina superior derecha. ¿Cómo le digo? ¿Flex quién? En. Entonces, si le decimos acá, flex en.
¿Y cómo lo dejamos en el centro? Profe, esa pregunta me ofende. Pregúnteme algo difícil. No creas, porque a veces hay que alinear horizontalmente al centro y verticalmente al centro. Y eso tiene su... Perfecto. Perfecto. Listo, muy bien. ¿Qué horas son? Uy, Dios, ¿cómo corre el tiempo? Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿queda claro cuando el eje principal es el eje X? Clarísimo. ¿Con quién alineamos? Con Justify Content. Ya decimos Center, Flex, Flex Start, Flex End. De hecho hay Left and Right. Ahí es muy intuitivo. Sí, él mismo le dice a uno. Pero mis chicos, ¿qué pasaría si yo le digo acá column? Y ahí la cosa cambia, ¿no? Bueno, primero que todo, dejemos este comentadito, aunque se puede usar, se debe usar, pero ¿qué va a pasar acá por lo menos? Entonces, ya no quedó alineado horizontalmente con el eje principal X, sino que quedó con el eje cruzado Y, ¿cierto? Muy bien, entonces, con columna, ya el eje principal ya no es la X, ahora es la Y. ¿Qué quiere decir? Que Justify Content ya no me alinea horizontalmente hablando. Ahora mi alinea es el opuesto, o sea, verticalmente hablando. Entonces, si yo le digo center, verticalmente, ¿qué va a pasar? Mírelo, quedó verticalmente hablando en todo el centro. Y si yo quiero que estos flex items me queden en todo el centro, ¿qué hago? Es correcto. Entonces, cuando utilizo direction, columna, o sea, el eje principal ya es el Y, para yo alinear utilizo es a align items. Entonces ahí le digo align items y por ejemplo digámosle center, ambos en center, entonces obviamente me va a quedar alineado horizontalmente hablando con al centro y verticalmente hablando al centro. Claro eso hasta ahí, chicos. Entonces cuando la dirección cambia a columna a eje Y, yo ya alineo es con align items. Y align items, mejor dicho, mis estudiantes, ¿cómo hago para que me queden así uno debajo del otro como está? Porque ya el eje principal es Y, ya no es X, pero que me quede en la esquina de allá. ¿Cómo hago eso? ¿Quién me dice? En la esquina superior derecha. ¿Cómo? ¿En Align Items? ¿Flex N? ¿No? ¿Dónde? Estar es a la izquierda. ¿Sí? Para que suba. Acuérdense que Align Items quedó haciendo lo opuesto, o sea, horizontalmente. Entonces yo... ¿Cómo le coloco entonces? O sea, que acá le decimos estar. Es correcto. Queda arriba, pero ¿cómo la paso a la derecha ahora? Pero en items o en content, en item, ¿no? En align item, porque acuérdense que quedaron al revés. Ahora sí entendieron, mírenlo, ahí está. Entonces, cuando el eje principal es Y, horizontalmente yo alineo con align items y verticalmente alineo con justify content.
Pero cuando la dirección es row, o sea, el eje principal es X, entonces yo alineo horizontalmente con Justify Content y alineo verticalmente con Align Items. ¿Sí? O sea, sencillo. Volvamos, mejor dicho, es que yo debí fue acá. Hagamos una cosa. Hagamos acá row. Este quitémoslo. Este dejémoslo. ¿Quién? Align. Align items. Para alinear. Entonces hagámoslo acá, mira. Flex Direction Row. Entonces jugamos acá comentario. Esto les queda en el video. Para habilitar eje principal horizontalmente. ¿Sí? Entonces con Flex Direction Row yo habilité que el eje principal es el eje X. Y eso. Y cuando está el Direction Stand Row, entonces Justify Content me sirve para alinear horizontalmente. O sea que Align Items, digámosle Flex N. Entonces, para alinear verticalmente. Entonces, tú, Dime. ¿eso qué cómo me va a alinear mis flex items? A ver, va para izquierda, abajo. Es correcto. Izquierda porque estar comienza ya horizontalmente hablando, eje X. Y en ¿Qué abajo? abajo porque es vertical. Vamos a ver si es verdad. ¡Ja! Y quedó horizontal. El eje principal es, como le dije, row, fue horizontal. Listo. Apellidos, nombres. ¿Yo? Sí, Pachón, Mónica, Joan. Pachón. Ese. 5. ¿Gamboa? Sí, tú me habías dicho, sí, muy bien, Gamboa. Excelente, Gamboa. No, tal cual. 5, sí, yo sí lo oí. Muy bien. Ahora, Julián Motayala. Listo, Julián Motayala. Queremos a este aquí, en esta esquina inferior derecha. Así, eje X. ¿Qué le decimos? Sí, a la derecha. Dime. Dime la propiedad. ¿Cuál propiedad? Justify Content. Center. O en. En. Y entonces, efectivamente. Muy bien, bravo. Ahora, quien quiera contestar, ¿cómo hago para que me quede al centro pero verticalmente? Acá, así, o sea, así. Pero se le puede cambiar el rojo por el ¿Qué hay que hacer? Ah, bueno, entonces ahora sí, ya lo tienen claro, entonces. Comentemos acá, pero entonces ahora acá. Pin, 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 pin. Pin, pin. Pin, 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 pin. Pin, pin. Ya. Entonces, díctame, ¿qué le digo? Primero, ¿cómo habilito el flex? Ah, no, el display. ¿Cómo le digo? Display flex. Ay, sí. Metámoslo acá para que quede. Entonces, ¿qué le digo? Justify. Es correcto. ¿Quién me dijo que Flex Direction? Excelente, campeón. De nuevo. Entonces acá, yo ya te había puesto un puntico, ¿sí o no? ¿Quién eras tú, Gamboa? Entonces, ya lleva un puntico de más. Entonces, muy bien.
Flex Direction Rock. ¿Y por qué tienes que habilitar al Flex Direction la propiedad? ¿Por qué? Excelente, porque yo necesito ahora, el profe dijo que vertical, o sea, necesito poner como eje principal, ya no al eje X, sino poner al eje como eje principal al eje Y. Y eso yo lo digo diciéndole Flex Direction, columna, col. Es correcto. Mejor dicho, no lo has podido decir. Listo, pero sigue. Que si ya lo tengo vertical, pero el profe dijo que quedara en el centro, entonces ¿qué le digo? Le digo align items. Seguro, pero no era que era pegado arriba. Justify content, ¿a dónde la pongo? ¿Seguro? Mire lo que pasó, había que tenerla arriba. No, yo dije al centro, pero arriba, desde acá. Entonces, ¿a dónde le digo Flex Start? Ahora sí. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando ya habilité Flex Direction Column, el Justify Content ya no me sirve para lo horizontal, me cambia, me sirve para lo vertical. Y Align Item ya no me sirve para lo vertical, me cambia, me sirve para lo horizontal. ¿Sí? Tranquilos que no espero que ya hoy se vuelvan, pero con la práctica ya lo van a entender y cuando estén haciendo CADs y esto, pues ya va a ser más fácil. Listo, pero esos eran apenas estas propiedades, mis estudiantes. ¿Dónde quedó? Estas. Las del Flex Container, pero nos faltan las del Flex Items. No, eso apenas van las del... Ya vimos, ¡ay! Nos faltó Gap. Uy, nos faltó un resto de gente. Sí. Ahorita hacemos los gaps y hacemos más cositas. Vámonos a ir con los ítems. Entonces nos toca poner, no, cierto que ya están acá. Entonces digámosle acá, flex item. Entonces digámosle acá, punto flex items y digámosle back color. Pongámosle... Sí, el flex item es el item, tal cual. Entonces hay que seleccionarlo. Mírelo, ahí ya me quedó pegadito, ¿sí ven? Es que es más, ahí ya le puedo meter, el gap es en el container, digámosle un gap de 20 px. Entonces se va a separar, va a crear un espacio entre los flex items. Mírelo, ¿sí vieron cómo se separó? Listo, entonces... ya, ahí vamos bien. No, simplemente hay muchas maneras, puedes usar position, hacer capas o con los mismos anidados, ¿cierto? Haces flectos anidados. Entonces vamos a clonar esto. Pin. Entonces digámosle que el ítem 2 va a ser azul y el ítem 3 va a ser verde. ¿Sí está quedando? Perfecto. Y el ítem 4. Ay, perdón. Gracias. Yo era para ver si estaban pendientes y todo. Ese. Dejemos ese. El 5. Naranjita. No, mentira. Fucsia. Y el 6. Digámosle amarillo. Y el 7, ¿quién será?
Ay, sí, gracias, blanco, sí. Sí, un blanquito. White. ¿Y el 8 quién? ¿Qué dije? Ah, pues le ponemos color black, ¿sí o no? Ah, sí. Bueno, ahorita miramos. ¿Y el 8 quién sería? ¿Morado cómo se dice en inglés? Violet. Sí. Ay, amigo. Listo, ya. Ay, véalos, ahí están. Bueno, pongámosles un bordercito, ¿no? Ah, pero no, hagamos una clase acá que se llame ítem. Ah, bueno, seleccionemos varias veces. De aquí hasta acá. Uy, afuera. Ya no veo. Y digámosle ítem. ¿Sí o no? La clase ítem. Y entonces acá, digámosle que la clase ítem, pongámosle un border, no, pongámosle ahora sí un padding de 12px, ¿será? Y un border radius de 12px. Bueno, no sé. Uy, se salió. Ahora es el grab. El grab. También, muy bien. Sí, pongámoslo acá de unos 500, ¿sí o no? Uy, ¿qué pasó? Listo, excelente. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Uy, 9:15. Rápidamente, que se nos fue el tiempo, Dios mío. Bien. Entonces, miremos miremos las propiedades, ¿no? Teníamos a self align, ¿no? Align self. Entonces, por ejemplo, yo necesito que go tenga más ancho, eso. Entonces es el 4. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me lo indica? ¿Quién me lo recuerda? Entonces nos paramos acá. ¿Qué le decimos? Align self. ¿Y qué le decimos? Bueno, ahorita sí usemos píxeles. Entonces 80px. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no pasó nada? Si quiere echarlo sería con la propiedad flex. Mire los valores, chicos. Digámosle flex n. No, pero ¿saben qué? Pongámosla acá en row. No. Sí. Digámosle acá flex n. Mírelo. No, alinearlos a algún lugar, ¿sí? Acuérdate que hay un padre container que tiene unos hijos flex item y yo lo que necesito es ponerlos donde yo quiera, ¿sí? Obviamente esto luego ya lo hacemos con... Listo, entonces, ¿cómo colocamos a todos los flex item horizontalmente y que React me quede debajo? ¿Quién lo hace?
o sea, en la parte inferior, porque los ítems, o sea, pido que ya el eje principal deje de ser Y y vuelva a ser X. Y que solamente el ítem 8, como el eje principal es X, el 8 me quede abajo. ¿Cómo lo haríamos? Sí, primero que todo, entonces, cambiemos la orientación, ¿no? Entonces, digámosle row. Y nuevamente acá Center y Flex Start. Bueno, miremos cómo quedó. Listo. Ah, mira, ahí ya está. Ya está, por eso decir Lo que era veía. para que lo hiciera otro. Fíjense cómo al cambiar la orientación, queda otra vez vertical y por eso acá que le dijimos al seleccionar sobre el ítem queda eso. Ahora bien, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí porque ya intentar explicar todos esos rápido, creo que nos quedamos. Chicos, ¿entendido la primera introducción a Flexbox? Sí. Facilísimo, ¿no? ¿Les gustó? Sí. ¡Bravo! Pues voy a subirles este videito para que lo tengan ahí, lo revisen y no siendo más, chicos, que Dios me los bendiga. Profe, para el grupo.